Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas en este encuentro, en esta tarde. Me toca el rol de dar la presentación a este encuentro y contarles un poquito nuestra historia, ¿no? Y cuando hablamos de nuestra historia es una historia grupal, una historia de un grupo muy, muy grande, que tiene muchas funciones, pero principalmente que rige el servicio voluntario. Este espacio se llama Escuela de Expansión de Conciencia. Se sostiene desde hace 13 años. Y principalmente la función que sosteníamos era una clase mensual en la que se propulsaba de alguna manera un espacio de luz para los navegantes, para que encuentren el propio camino los navegantes en este mar amoroso de servicio del encuentro voluntario, en un amplio esquema de lo que implica la expansión de la conciencia. Desde ahí venimos y nosotros acotábamos un poco las charlas a la presencialidad. Y miren qué maravillosa oportunidad nos da la vida en estas circunstancias de adaptarnos a este contexto, que es poder ampliar hoy el encuentro y tener hermanos y hermanas de diferentes partes del mundo y principalmente de Latinoamérica. Qué hermosa experiencia, qué bueno poder compartirlo desde ahí. La Escuela de Expansión de Conciencia tuvo que adaptarse y en este sentido seguir ampliando un montón de formas y caminos. Una de las cosas que han propuesto en este tiempo tiene que ver con comenzar a brindar eh, las clases que de alguna manera nosotros fuimos brindando o gestionando durante estos años en un espacio que es un canal de YouTube, ¿no? Y si querés, Pato, podemos hacer la presentación porque Pato va a ser anfitriona en este encuentro del espacio más técnico. Patricia tiene una capacidad realmente muy hermosa de poner belleza, así que ella armó unos PowerPoints muy, muy bellos, así que vamos a verlos para contarles un poco de qué se trata. Como ven, la Escuela de Expansión de Conciencia tiene un faro como, como logo, y es un poco eso lo que hemos sostenido como propósito durante todos estos años. Ser un faro que expresa la luz para que los navegantes vayan encontrando su propio ritmo en este mar amoroso, ¿no? Algunas de estas presentaciones, algunas de estas imágenes que están viendo en este momento tienen que ver con las clases trabajadas dentro de la Escuela de Expansión de Conciencia. Y en el canal de YouTube van a encontrar estas clases expresadas. ¿Cómo es el canal de YouTube? Pato, si querés pasar a la siguiente, ahí lo vemos. El canal de YouTube se llama Escuela de Expansión de la Conciencia. Lo que solemos hacer es buscarlo en YouTube, poner suscripción y también a poner la campanita para que cuando empecemos a sumar más clases, ustedes se enteren de qué clases empezamos a sumar, incluyendo este mismo encuentro que va a estar dentro del canal de YouTube en breve. Deduzco que dentro de unos días, ¿sí? Como todo proceso que brindamos desde la escuela y desde el gran grupo litoral que sostiene a la escuela en toda su manifestación, comenzamos este espacio encendiendo una llama. Así que el que tiene una velita por ahí puede traerla y ser parte de esto, y si no, encendemos la llama en nuestros corazones. Y ese espacio, este encendido de llamas, lo va a realizar Claudia Barreira. Claudia, te dejamos ese momento. Gracias. Encendemos esta llama como símbolo del fuego sagrado que habita en nuestros corazones. Ella representa la unidad de la vida. Que las fuerzas de la luz iluminen a la humana voluntad donde quiera que estén. Que el olvido de agravios por parte de todos los hombres sea la tónica de esta época. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Ahora comenzamos, o comienza la propuesta a partir de nuestra querida hermana Marta Pailet. Hoy un poco me habían dicho que la tenía que presentar, es complicado presentar a la mamá, pero es hermoso poder compartir a la servidora, ¿no? Marta es abogada, es mediadora, es docente universitaria, es asesora permanente de las Naciones Unidas, pero sobre todo es una servidora y pensaba hoy que es el faro dentro del faro,
nosotros solemos convocarla a ella para que sea faro de luz, en esto de ser faro de luz también. Y la propuesta que tiene en el encuentro de hoy es una propuesta que justamente ilumina nuevas formas, nuevas prácticas y nuevos caminos. Justamente esa es la propuesta para el encuentro de hoy. Así que, sin más ni menos, y para no demorar mucho más, lo que sí les voy a contar es un poquito cómo va a estar planteado el encuentro, digamos, cómo nos organizamos. Micrófonos apagados para poder organizarnos, somos muchos. Entonces vamos a utilizar el espacio de chat, que si ustedes van a su pantalla, lo tienen por las dudas, se los digo si no lo conocen, en la parte de abajo y dice chat. Lo abren y ahí es donde pueden escribir. Tanto Patricia como yo vamos a estar atentas a lo que se expresa en este chat para poder compartirlo. Es importante que ustedes, si consideren opiniones, aportes y demás que quieran ser parte de este espacio, van a ser bienvenidos y bienvenidas, ¿sí? Va a haber un momento también dentro de la dinámica de la propuesta de esta noche que tiene que ver con una propuesta de trabajo grupal. Eso después les van a explicar, seguramente Patricia y Marta ya llegando al final del encuentro, pero interesante también esa perspectiva. Bueno, estamos siendo 100, me imagino que ya hay gente que está quedando afuera, y quiero avisar por las dudas si tienen amigos o amigas que le digan queremos estar entrando y no podemos, que hay una posibilidad de estar transmitiendo en vivo en este momento a través de Facebook, del Facebook de la Escuela de Expansión de Conciencia. Si lo buscan de esa manera, lo van a poder encontrar. Ni más ni menos, les dejo el encuentro a Marta y a Patricia. Muchas gracias. Gracias, María Luz. Bueno, es realmente una alegría muy grande este renacer de la escuela con otro formato. Y cuando la escuchaba a María Luz explicar este nuevo formato y que ahora tenemos la alegría de poder compartir con hermanos de tantas partes y ir creciendo, porque claro, la escuela se llama de expansión de la conciencia, y la expansión de la conciencia en Acuario tiene que ver con lo grupal, y tiene que ver con sumar, con trazar redes, con enlazarnos, porque siempre, siempre juntos podemos más. Así que yo voy a reforzar también la precisión con la que María Luz nos mostró que ustedes pueden participar a través del chat. Les pido que lo hagan y además que participen activamente en el trabajo grupal que vamos a plantear, porque se trata de Acuario. Es decir, se trata de la construcción grupal, de la construcción colectiva. Ya no hablamos más en términos individuales. Crecemos a nivel individual con el único propósito de entrar en los grupos dentro de los cuales estamos. Hago la observación de que algunas veces no nos damos cuenta que la familia es un grupo, que el lugar de trabajo es un grupo, que hay tantos grupos a los que pertenecemos y no somos conscientes de ello, pero en cada uno de esos grupos lo que nosotros crecemos individualmente es el aporte que hacemos. Y no hay modo de no aportar. Uno aporta lo bueno, lo malo, lo que tiene y lo que no tiene en cada grupo donde está. Por eso hoy vamos a trabajar el concepto de las prácticas restaurativas, pero lo vamos a hacer con este desafío de construir juntos, de comprender y expandir nuestra conciencia, porque si nuestra conciencia se expande nuestro amor, se expande nuestra comprensión y empezamos a ocupar ese lugar que la humanidad tiene señalado, pero que todavía no alcanza totalmente a interpretar. Ese lugar de ser el sagrado intermediario que permite cambiar los rumbos que no nos sirven, celebrar lo que está ocurriendo y es bueno, y juntos trazar los nuevos modelos del futuro, que implican para cada uno de nosotros cambios muy profundos en nuestros mapas mentales, en nuestros sistemas de acción y en nuestras comprensiones. Pero para no dilatarnos, porque Patricia sabe que necesitamos un tiempo breve para poder entrar en el trabajo grupal, si querés empezamos con las diapositivas, Patricia.
Bueno, ustedes saben que para poder diseñar una ruta para ir a donde quisiéramos ir, tenemos que tener dos informaciones claves. Una es a dónde queremos llegar, pero la otra, crucial, es dónde estamos. Si yo sé absolutamente que quiero ir a Nueva York, pero no sé si estoy en Moscú o en Buenos Aires, va a ser muy difícil que trace el camino. El camino no se traza si no se sabe dónde estamos. Y nosotros, estos pequeños humanos que transitamos por este sendero, tendemos a ver muy poquito y muy restringido del lugar donde estamos. Entonces vamos a tratar de mirar, ya que todavía no nos es fácil mirar dónde estamos dentro del sistema solar, por lo menos miremos dónde estamos en el planeta. Veamos qué situación tenemos, cómo estamos caminando y hacia dónde. Entonces, lo primero que tenemos que ver es algunos aspectos que en general tratamos de no ver demasiado, porque no son lo que nos gustaría ver. Pero si yo no puedo reconocer las situaciones como para tomar la decisión de los procesos de cambio, no voy a poder trazar nunca la ruta. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que a través de este camino de ser seres imperfectos, y aquí quiero ser muy clara, ser imperfecto no significa ser malo, significa que no estamos completos. Y así como ustedes no le dirían nunca a un niño de 8 años, por tu culpa vos no tenés 20, porque sabemos que ahora tiene 8 años, pero que después va a tener más. Así tampoco debe ser condenada la imperfección humana. Sin embargo, como vamos a ver, hemos aprendido muchas cosas, algunas que nos sirven y otras que no, pero fundamentalmente tenemos que observar que hemos aprendido y que tenemos que soltar, que tenemos que desaprender, que es una de las características fundamentales a las que nos desafía este tiempo de Acuario, ¿no? Y este es un día muy especial, porque no solo es el 4 de julio, que es la independencia norteamericana, con todos esos grandes discípulos que estaban trazando los destinos de América, y que soñaban con la América total desde el Polo Norte al Polo Sur, sino también estamos en un día domingo, y el día domingo es el día que los espiritualistas celebran el primer rayo de voluntad y poder. Es decir, estamos en un momento extraordinariamente adecuado para tomar fuerzas y decidir y elegir qué queremos hacer. Hemos generado daño sobre otros seres humanos. Hay una mayoría muy grande de seres vulnerados en el planeta, y cuando digo vulnerados es porque no tienen reconocidos sus derechos humanos básicos. Seguimos, Patricia. Hemos aprendido la violencia, la hemos aprendido tanto y de tal modo que hay gente que cree que somos naturalmente violentos. Y la hemos aprendido tanto y de tal modo que vivimos en condición de guerra y desconfianza. Hace 75 años que fue fundada Naciones Unidas con el firme compromiso de todas las naciones de no volver a matar ni a la guerra nunca más. Y tengo una noticia: durante estos 75 años no ha pasado un solo día en que los humanos no estemos matándonos unos con otros, para tratar de resolver lo que, como todo estudioso sabe, nunca se ha resuelto en la guerra, que son los conflictos. Los conflictos no se resuelven en la guerra, se resuelven en la mesa de negociaciones después de la guerra, después del dolor, después de la locura de la destrucción de los bienes materiales y de la cultura de los pueblos. Ahí nos sentamos a negociar, y algunas guerras perdidas en el campo de batalla se han ganado en la mesa de negociaciones y viceversa. Seguimos. Hemos generado daños no solo entre nosotros, sino a todos los seres que comparten la vida con nosotros, y a la gran madre que nos contiene a todos, que se llama la naturaleza.
Seguimos, Patricia. Hay un dato que ustedes tienen que saber y manejar para poder entender con la cabalidad y la profundidad que tenemos que entender que estamos una buena parte de nuestra energía puesta en un camino que no es el correcto. Observen esta información. El costo militar diario, siguiendo el concepto de seguridad de algunos líderes mundiales, ha llevado a la obscena suma de 40.000 millones de dólares diarios de gastos militares en todo el mundo. Es casi una suma que no podemos imaginar, y estamos hablando de una suma diaria. Yo les pido que observen esto. ¿Cuánta de nuestra energía está consagrada a la destrucción, a tánatos, y no a la vida, a eros, al amor? Esto tenemos que verlo para poder tomar las decisiones que son las adecuadas. Seguimos. La reflexión de toda esta información ya la dijo hace tiempo el Mahatma Gandhi. Todo lo que es necesario para que el mundo esté como está es que mucha gente buena no haga nada. Esta es la otra clave del diagnóstico, es decir, tenemos una importante cantidad de nuestros recursos dañados y dirigidos hacia el lugar de la destrucción. Hay otra cantidad de recursos que no están en esa condición, pero tenemos que observar que eso implica una dirección, implica que estamos yendo a creer que podemos mejorar el mundo a través de la destrucción sistemática entre nosotros y de todos los seres que nos rodean. Y esa es la más alta violación a la ley del amor, que es la ley de este universo, porque como todos los estudiosos de la espiritualidad saben, nosotros vivimos en un universo de segundo rayo. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos en un universo de amor y que todo lo que ocurre, nos resulte evidente o no, ocurre por amor. Seguimos. Somos gente de buena voluntad. Si no fuéramos gente de buena voluntad, no estaríamos un domingo a la tarde viniendo a escuchar una charla donde nos van a hablar en la Escuela de Expansión de la Conciencia sobre el aspecto restaurativo de la vida. No me cabe la menor duda de que todos y cada uno de los que estamos escuchando somos gente de buena voluntad. La clave es, tenemos que hacer algo para construir el futuro, porque el futuro no se construye solo, lo construimos nosotros. ¿Y dónde lo construimos? En el único lugar que tenemos poder para construir, que es en el presente. El futuro está tan lejos como lo que cada uno de nosotros está decidiendo hacer, y está tan cerca como lo que cada uno de nosotros esté decidiendo hacer. Nosotros elegimos, nosotros, los humanos, los que tenemos el poder de la palabra y de la acción. Esos son los que elegimos. Y aquí nos gustaba con Patricia compartir esta imagen, ¿no? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde me quiero colocar, no? Fíjense las dos alternativas. Una vida conforme a la naturaleza, de acuerdo con la madre que es el espacio, que es la madre naturaleza, ofreciéndonoslo todo para vivir en armonía con todos los seres que tienen tanto derecho como nosotros para vivir. ¿O queremos la otra opción de seguir creyéndonos que tenemos más derecho que los otros y manejándonos todavía con la ley del animal, de la supervivencia del más fuerte? Hay que elegir, pero déjenme decirles algo, siempre estamos eligiendo. Es decir, estamos condenados a elegir. Porque ¿qué es lo que elijo cuando no elijo nada? Pilatos es imposible. ¿Por qué? Porque lo que yo elijo cuando no elijo nada es que todo siga como está. Cada vez que alguien no elige,
y quiere de esta manera lavarse las manos como Pilato, yo no fui, a mí no me toca, lo que está haciendo es que siga el mundo como está. Seguimos, Patricia. ¿Y dónde y por dónde empezar? Si pensamos en toda la problemática del mundo desde nuestra pequeña vida individual, lo que vamos a entrar es en la conciencia del no puedo. No puedo arreglarlo todo, no puedo cambiar todo el mundo, absolutamente no puedo. Y entonces el no puedo, ¿dónde me va a llevar? A no hacer nada. Si yo quiero achicar mi círculo de preocupación, tengo que focalizarme en mi círculo de protagonismo. ¿Qué es lo que puedo y dónde puedo? Y yo puedo aquí ahora y con lo que me rodea. Nadie tiene que salir a otro lugar del planeta a hacer el trabajo. Todos tenemos a la vista y al alcance de nuestra mano el trabajo. Pero por supuesto tenemos que elegir. Y si elegimos entrar en la acción, cuando se entra en la acción se pierde la preocupación, porque uno está concentrado en el hacer. Y el hacer me transforma y nos transforma. Por eso esta es la hora de elegir, esta es la hora de ponernos en acción y saber que sí podemos cambiar cada vez que ampliamos nuestro círculo de protagonismo. Seguimos. Hay algo que tenemos que saber porque todos sabemos que vivimos en un mundo violento, pero poco hemos meditado y reflexionado sobre cómo es que surge esta violencia. ¿Y por qué esta violencia está? Bueno, John Galtung, muchos de ustedes lo conocen y conocen también sus teorías. Yo voy a explicarla para los que vinieron a lo mejor por primera vez a enterarse algo de esto. John Galtung dice que hay una violencia invisible que es la que provoca la violencia que vemos. Y esa violencia invisible es tan fuerte, es tan tremenda, que va a seguir provocando violencia directa si no somos capaces de corregirla. Entonces, esta violencia invisible está generada por dos grandes modelos o modos de violencia. Una es la violencia estructural. Ustedes saben, este es un planeta lleno de recursos, dentro del cual los humanos estamos haciendo transformaciones y provocamos más bienes y más recursos. ¿Cómo repartimos estos recursos? Estos recursos se reparten teniendo en cuenta que cada ser humano tiene sus propios derechos y el derecho a tener lo mínimo para poder existir. Sin embargo, nosotros tenemos un modelo económico, y no voy a entrar en disquisiciones sobre cuál es el modelo económico perfecto, ni mucho menos, pero sí voy a hablar de resultados. Cada tiempo que está avanzando, cada año, tenemos menos gente que tiene más dinero y mucha más gente que tiene menos dinero. Y cuando digo dinero, digo recursos, digo vivienda, digo comida, digo oportunidades, digo futuro posible. Esa es la violencia estructural, la que hace que en lugar de que este modelo de reparto de lo que tenemos para vivir todos en armonía en este hermoso puntito azul en el universo que llamamos Gaia, cuando nosotros no lo repartimos bien a lo que tenemos, tenemos millones de seres desplazados y tenemos unos pocos que lo tienen todo desde el punto de vista material, pero que cada día están un poco menos felices. En el reparto de los bienes, la violencia estructural es central. Mientras muchas personas dejen de tener lo mínimo para existir, la violencia es una matriz que va a ocurrir. Estamos generando la matriz para que la violencia ocurra. Entonces, ¿cuándo la vamos a ver? Cuando vienen a robarnos los que no tienen nada, cuando se desatan tempestades de dolor dentro de los seres humanos, ahí vemos la violencia. Cuando hay millones de desplazados que nadie quiere recibir, ahí vemos la violencia, pero no vemos lo que está
subyacentes detrás. En esa violencia cultural, estructural, hay muchísimos aspectos más, pero también tenemos la violencia cultural. Esa violencia que parte de las creencias a través de las cuales hay seres que son menos importantes que otros. Por ejemplo, los niños, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, los viejos, por ejemplo, los pobres, por ejemplo, los negros. Cuando nosotros tenemos gente que por la cultura es decidida descartable en relación a otra que es la que merece vivir y tener todos los derechos, nosotros estamos generando otra matriz de violencia, dice Galton, tan importante que si no corregimos esas violencias, no podemos resolver el problema de la violencia establecida, que nosotros reconocemos como violencia directa o violencia visible. Mientras sigamos trabajando, condenando a aquellos y castigando a aquellos que entran en violencia directa, sin corregir las causas que están provocando la expansión de esa violencia directa, estamos en un camino equivocado. Esto nos enseña Galton. Seguimos, Patricia. Y fíjense que otras cosas hemos aprendido en relación a la violencia. Esto es para entender un poco qué es lo que tenemos que desaprender, ¿no? Hemos aprendido hoy, por la ciencia, nos lo ha mostrado claramente, que la violencia es una conducta aprendida. El mismo Galton dice, en uno de sus escritos, que debemos superar el malentendido popular, así lo llama, el malentendido popular, que hace creer a algunos que la violencia es natural. La violencia y los modos armónicos y pacíficos de vivir, dicen Galton, son posibles dentro de la conducta humana. El hombre elige. La cultura elige. ¿Va a ser una cultura violenta? ¿Va a ser una cultura pacífica? Nosotros no somos naturalmente violentos, pero hemos aprendido a ser violentos. Es más, el modelo de lenguaje, el modelo de abordaje de nuestros conflictos, el modelo en que enfrentamos las situaciones problemáticas y las situaciones en las que no hay consenso, muestra que hemos elegido un modo violento de actuar. Y lo hemos aprendido y lo hacemos de verdad con intensidad. Creamos matrices de violencia en el abordaje de los conflictos y hemos aprendido a violentar como hemos aprendido a ponernos de acuerdo. Adrián Cotín Belloso, un pedagogo venezolano que respeto profundamente, enseñó que todo lo que hemos aprendido lo podemos desaprender. Y esta es una afirmación definitiva. Si yo comprendo que algo que he aprendido no me sirve, genera daño para mí, genera daño para los otros, aumenta el nivel de violencia que cada ser humano tiene y en consecuencia aumenta el nivel de violencia que maneja el mundo, debemos saber que lo podemos desaprender. Y esto nos va a llevar de verdad a aprender a vivir juntos. Seguimos. Ustedes saben que esto de aprender a vivir juntos está profundamente planteado como uno de los más grandes desafíos del siglo XXI. Enseguida les cuento más. Acá se marca otra instancia que me parece fundamental reconocer por parte de nosotros, los humanos. Los humanos somos seres de aprendizaje. Aprendemos constantemente desde que nacemos. En realidad hay mucha gente que dice que ya aprendemos en el seno materno. Aprendemos lo que vivimos. No aprendemos un filtro que nos dice esto me sirve, esto no me sirve, esto me va a llevar al dolor, esto me va a llevar a la felicidad. No, no, no. Filtro, aprendemos lo que vemos, aprendemos lo que vivimos. Esto lo expresaron muchas fundaciones tratando de difundir un informe muy importante que hubo. Los niños aprenden lo que viven. Si les gritamos, aprenden a gritar. Si los humillamos, aprenden a humillar. Si los golpeamos, aprenden a golpear. Los niños no aprenden lo que yo les digo que tienen que hacer. Aprenden lo que yo hago. Lo que ven en la calle,
lo que ven en la escuela, lo que ven en los otros niños, lo que ven en los padres, lo que ven en la televisión, lo que ven en todas las pantallas que en estos momentos tienen acceso. Y aquí, si los niños lo han aprendido y nadie les enseña que desaprendan, todos alguna vez, aunque parezca extraordinario y poco probable, fuimos niños. Hasta yo, fíjense, hace toneladas de años, pero fui niña y aprendí. Y lo que más trabajo me ha costado en esta vida, tengo que decirlo, es todo lo que he tenido que desaprender de lo que me di cuenta que no me servía. Todos nosotros hemos sido niños y hemos aprendido, y muchos hemos aprendido la violencia. Seguimos. De esto les estaba hablando recién. En una de las presidencias de la UNESCO de Federico Mayor Zaragoza, uno de los hombres que en estos momentos ha trabajado más por la paz del mundo, le encargó a 97 expertos de 97 países la elaboración de un informe sobre cómo debía ser la educación en el siglo XXI. Ese informe, que algunos conocen como el informe de Delors, tiene como título La educación encierra un tesoro. Y la síntesis más maravillosa que logró es establecer cuáles eran los 4 pilares para una educación que fuera una educación de paz. Y fueron así los pilares: aprender a conocer, aprender a hacer con las manos y los pies humanos, y aprender a vivir juntos. Hoy estamos trabajando el que para mi opinión es el menos logrado de los ejes hasta ahora: aprender a vivir juntos. No solo no estamos aprendiendo a vivir juntos, sino que estamos viviendo un poquito peor cada día, más lleno de desconfianza de unos contra otros. Ustedes saben que cuando uno desconfía en una relación, uno tiene una relación enferma. Y la desconfianza nos lleva al miedo y nos lleva a la agresión de unos contra otros. Entonces, cuando ustedes observan cómo vivimos detrás de rejas, detrás de múltiples y modernas cerraduras, lo más presos que podemos porque tenemos miedo del otro y porque no nos conectamos con el otro y porque sospechamos constantemente del otro, y que nuestras organizaciones sociales desde ese lugar están cada día peor, nos damos cuenta que aprender a conocer, la verdad que tanto conocimiento como el de este siglo y el siglo pasado no se conoce en la historia de la humanidad. Aprender a ser, hay mucha gente que se está cuestionando de verdad quién es. Aprender a hacer, hemos desarrollado tecnologías de lo que a ustedes se les pueda llegar a ocurrir y lo seguimos haciendo. Pero aprender a vivir juntos, señores, esa sí que es una pata floja que tenemos que corregir. Seguimos. Para aprender a vivir juntos hay mucha gente que ha explicado cosas extraordinarias, pero queríamos compartir con ustedes las que nos parecen fundamentales, las que nos parece que son ejes para entender, ¿no? Esto que está aquí, la ley del convivir, el que está recibe al que llega, está expresada por muchos autores, pero hay una autora argentina, Beatriz Greco, que habla de la ley estructurante del convivir, y dice que la ley estructurante del convivir se puede resumir diciendo que el que está debe recibir al que llega, y expresa como el acto de violencia máximo contra un ser humano, cuando el ser humano llega a la tierra, cuando nace, que nadie lo esté esperando. Cuando nadie te espera, cuando sos rechazado, piensa en la cantidad impresionante de niños que se lo espera tanto y de tal manera que hasta se les espera con una habitación exclusiva para ellos. Hay otros niños que ni siquiera tienen un trapo con el cual se va a envolver su cuerpito cuando salgan del vientre materno. El que está recibe al que llega, dice Beatriz Greco. Esa es la ley del convivir. Y por supuesto que la va aplicando a todos los quehaceres de la vida, y dice, en el hospital
el que está son las personas dedicadas al servicio de salud, las enfermeras, los médicos, todas las personas que prestan el servicio. Y el que llega es el enfermo. Es el responsable siempre el que está y debe recibir, cuidar y darle la bienvenida al que llega. Ustedes saben que uno de los modelos más fuertes de violencia que tenemos ensayado en todas las formas de organización social es la exclusión. La exclusión en la escuela, la exclusión en el mundo de trabajo, la exclusión en el mundo de la vida, de la vivienda, de lo que sea. Excluir es no recibir, no es solo no recibir, es no dejar que aparezca. E incluir es dar la bienvenida. Cuando el maestro recibe a los alumnos, cuando los padres reciben a los hijos, cuando el personal de salud y los médicos reciben al enfermo. Entonces, fíjense qué es lo que dice Beatriz Greco. Estos roles no son intercambiables. Estos roles requieren que en cada espacio haya quien recibe y quien llega, y que el que llega sea el cuidado, el protegido. En tantas cosas que uno ha hecho en tantos años de vida, muchas veces me ha tocado presenciar en las escuelas que llega un padre o una madre con un hijo adolescente a la escuela y dice, a ver, ¿qué hace usted con este? Porque yo ya no sé más qué hacer. Y cuando yo escuchaba eso decía, Dios se dará cuenta que le está diciendo al hijo que no quiere ser más ni el padre ni la madre porque no se puede hacer cargo. Y no es que todo el mundo sepa qué hacer con un hijo. Todos nosotros nos hemos preguntado muchas veces, pero nunca se lo digan al hijo porque es como abandonarlo, es como no quererlo más. Entonces, acuérdense, la ley del convivir, el que está recibe al que llega. Si eso lo hacemos en todos los órdenes de la vida, empecemos a disminuir drásticamente los niveles de violencia en general. Seguimos, Patricia. María Beatriz Greco, que escribió sobre la ley estructurante del convivir, en el 2007 dice, los adultos, los que llegamos primero a la vida, tenemos hoy el compromiso, la responsabilidad de generar condiciones para que nuestros hijos, nuestros nietos, puedan desarrollar sus potencialidades en un entorno que los cuida, los estimula, los reconoce, los aprueba para que alcancen el cumplimiento de sus más preciados sueños. Seguimos. Otro aspecto de la violencia y de esto de no tomar las decisiones, ¿no? Es frecuente que creamos que el Estado es el que tiene que resolver todos los problemas. No solo que es el que tiene que resolver todos los problemas, sino que, por supuesto, cuando estamos molestos porque algo no funciona, decimos la culpa la tiene el Estado. Bueno, yo les quiero decir que ni los que están en el Estado saben que son el Estado. Hace tiempo yo trabajaba en un ministerio y decidí hacer una pequeña encuesta de preguntarle a todas las personas que estaban trabajando en el piso de ese ministerio si eran el ministerio. Ninguna de ellas, excepto desde el secretario de Estado y la ministra, fueron capaces de decir sí, yo soy parte del ministerio. Todos los demás creían que el ministerio era no sé qué cosa abstracta, que tenía que resolver los problemas porque a ninguno de ellos le tocara. Cuando los problemas son serios, todos tenemos una parte que jugar. El Estado tiene su parte y nosotros, que somos los que ponemos a la gente en la función del Estado, a esas personas que elegimos y a las que ellos ponen aunque no las hayamos elegido, nosotros tenemos el deber de hacernos responsables y de aprobar lo que se hace bien, celebrar lo que se hace bien y disentir frente a lo que no nos sirve. Nosotros creemos que los políticos no saben o no quieren hacer nada y nos enojamos con ellos, pero nosotros tampoco hacemos nada. Esto
lo muestra con claridad una de las corrientes de la Escuela de Comunicación Humana, que es la corriente de la Escuela de la Narrativa, y dice: mientras nosotros protestamos y nos quejamos, es decir, tenemos una narrativa en donde somos las víctimas, cuando nosotros tenemos ese estado de protesta permanente, nosotros perdemos todo protagonismo, porque el que puede es el otro a quien yo critico, pero que de todas maneras me permite quedarme sin hacer nada, porque en mi comodidad de víctima yo elijo no hacer nada y seguirme quejando. Seguimos. En lo que tenemos aprendido de violencia, creo que uno de los pilares a desaprender es el modo en que enfrentamos los conflictos. Lo primero que tenemos que saber es que el conflicto es un elemento natural en la relación humana. Si ustedes en alguna relación no tienen conflictos, pregúntense si tienen una relación. El conflicto es un elemento natural. Lo que nosotros podemos elegir es cómo lo abordamos. ¿Lo vamos a abordar de modo violento o lo vamos a abordar en forma constructiva? Si lo abordamos en forma violenta, el conflicto es una pelea, una guerra y un combate. Confronto, lucho, uno va a ganar y otro va a perder. Vamos, por supuesto, a desconfiar uno del otro, nos vamos a provocar dolor, vamos a tener miedo y vamos a tener mucho miedo a la ruptura de las relaciones que para nosotros son importantes. En el orden social, cuando abordamos los conflictos de esta manera, tenemos incremento de violencia, incremento de inseguridad, incremento de juicios, incremento de miedo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En el abordaje constructivo, el abordaje no violento, vamos al conflicto y lo vemos como una oportunidad. ¿Cómo lo trabajamos? Cooperando. Nosotros tenemos un conflicto, es hora de sentarnos a conversar. Si no puedo conversarlo solo porque lo he escalado violentamente, entonces tengo que buscar a alguien que me asista. Se puede llamar mediador, se puede llamar negociador. Hay mucha gente entrenada y entrenándose en el mundo para acompañar a todo aquel que decida abordar en forma constructiva los conflictos. En el nivel individual, cuando todos ganamos, porque la solución del conflicto es yo gano, pero vos también, porque si no ganamos los dos, el conflicto no se futuriza. Porque si yo te gané, vos ahora tratás de ganarme y yo me defiendo para que no me ganes. Y como los dos nos defendemos, los dos nos atacamos, y ahí tenemos otra matriz de violencia, que va a ir creciendo inexorablemente, salvo que lo intervengamos con conocimientos científicos. En el orden individual, si las personas resuelven sus conflictos en situación ganadora para todos, crece la confianza. Si yo resolví hablando el conflicto con una persona, la próxima vez me vuelvo a sentar con ella para resolverlo. Conservo las relaciones, me siento en armonía y es gratificante. Si en lo social, es decir, el mayor número de personas dentro de la comunidad aprende el abordaje constructivo de conflicto, tenemos una disminución de la violencia, un aumento de la cooperación, del respeto, del consenso. Y podemos aspirar de verdad a la cultura de paz. Seguimos. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurren, por los conflictos que tenemos, por los conflictos con los mismos, los conflictos con los otros, ocurre algo indeseado, un daño, hecho por alguien? Puede ser hecho por mí mismo, puede ser hecho por otros sobre mí, o sobre grupos, daños. Ocurren daños de una persona, de un grupo, de una nación sobre otra. Hay dos modelos para resolver y trabajar estas situaciones. Uno, el aprendido, el que venimos practicando por lo menos en forma intensa dentro del derecho penal hace unos 800 años. ¿A qué buscamos? Buscamos un culpable. ¿Quién fue? Buscamos que lo condene la autoridad, y que lo condene de la forma más terrible, y la autoridad lo condena en general con penas privativas de la libertad, es decir, preso. La población de presos en el mundo, en muchísimos lugares está creciendo, que hay verdaderas ciudades completas de presos en distintas localidades. No se atiende
desde el Estado a la víctima, no se le pregunta ni siquiera qué quiere al que fue perjudicado por el daño, ni tampoco se mide y se trata de reparar el daño social. Esto es el modelo tradicional que hemos venido manejando en los últimos años, que ha hecho que la administración de justicia en muchos casos no deje atendidas las necesidades de nadie, porque cuando se falla la sentencia, el agresor dice no he recibido justicia, la víctima dice no he recibido justicia y la sociedad dice no ha habido justicia. Cuando un paradigma tiene este problema es porque hay que ir buscando otros. Y en estos otros paradigmas son otros modelos como mirar, otros modelos de atender necesidades, otros modelos de resolver. Ha aparecido el modelo restaurativo, que no es que elimina el modelo punitivo, pero sí muestra otro modo de hacerlo, y con otras modalidades y otras miradas. Lo primero que hace el paradigma restaurativo es buscar que el que dañó, se llame una persona, un grupo, una nación, se haga cargo y se responsabilice de lo que hizo. El primer gran punto para que alguien pueda cambiar y pueda no volver a reiterar los actos, lo que llamamos la repitencia, es que se pueda hacer cargo y darse cuenta de lo que hizo y del daño que generó. Una vez que eso ha ocurrido, ¿qué hace? ¿Cómo reparamos? ¿Cómo restauramos? ¿Cómo logramos comprometernos para no volverlo a hacer? Y hay actos de reparación al agredido, pero también hacia la víctima, hacia sí mismo, hacia la comunidad, porque cuando los hechos dañosos ocurren, hechos dañosos que algunas veces llamamos pecado, otras veces llamamos delito, pero que no dejan de ser conflictos que no han sido abordados oportunamente y que han desencadenado en conductas de daño contra ellos mismos, contra otros y contra la sociedad entera. Cuando eso ocurre, lo restaurativo que va en el campo penal ha sido, digamos, donde ha empezado, se va a todos los campos de las relaciones humanas. Y entonces podemos hablar de restaurar en la familia, podemos hablar de restaurar en el lugar de trabajo, debemos forzosamente, si queremos educar, restaurar en la educación, porque si la educación es aprender para no volver a cometer los errores, no hay modelo que permita no cometer los errores si no es a través de la responsabilización que lleva a la decisión de no cometer el error y hacer los aprendizajes necesarios para actuar de otra manera. Seguimos. En el mundo, lo que es más conocido de todos es la justicia restaurativa. Pero aquí, y en este grupo de la Escuela de Expansión de Conciencia, yo quiero enfatizar fuertemente que lo restaurativo está en el ámbito completo de todas las relaciones humanas, y ahí es donde lo debemos instalar. Cuando se establece la justicia restaurativa y empiezan a hacerse pruebas de cómo trabajar con aquellos que han entrado en el ámbito del derecho penal, y como muchos de ustedes saben, pero para los que no saben se los cuento, al derecho penal se le llama derecho de última ratio, quiere decir, es lo último que tiene que ocurrir con una persona que está haciendo daño, no lo primero. Lo primero es educar, transformar, cambiar, y después llegamos a la justicia. Pero la justicia restaurativa, ¿qué plantea? Plantea la posibilidad de una respuesta, como dice el Manual de Naciones Unidas, una respuesta evolucionada al delito. Si cada vez que hay un delito, no importa lo que se haga, se robó en una casa, se traicionó al país, se mató a una persona, se usurpó un lugar, todo ponemos como modo de corregirlo la pena privativa de libertad.
la prisión. Es como si un médico para el que tiene cáncer, el que tiene dolor de muelas y el que tiene un problema en la columna, recetara para todos aspirina. ¿Qué diríamos? Diríamos que poca imaginación, como menos, ¿no es cierto? Pero en definitiva, ¿qué nos hace pensar que si sobre todas las personas que cometen actos indeseables, la sociedad, la única respuesta que tiene es ponerlos prisioneros? ¿Realmente cree la sociedad que ahí se acaba el problema? Todos sabemos que no. Entonces, evidentemente, hay que empezar a situaciones y relaciones más creativas. Eso es la justicia restaurativa. Buscar creativamente nuevos modelos, nuevos procesos y sobre todo empezar a actuar en los campos donde de verdad podemos hacer lo restaurativo como prevención, que es en la familia, en las escuelas, en las universidades, en los lugares de trabajo, en las iglesias y por supuesto también en las prisiones. Pero es como ir a tratar al enfermo cuando ya está muy cerca de la muerte, en lugar de hacer el trabajo cuando realmente se podía prevenir. Y ahí está la responsabilidad social de nosotros, las personas de buena voluntad, para auspiciar en todos los ámbitos donde nos movemos las prácticas de restauración, las prácticas donde las personas pueden escucharse, pueden dialogar, pueden trabajar, pueden llevar adelante procesos restaurativos donde la esencia fundamental está dada en que el hecho ocurrido es un hecho que generó daño y dolor, y tratar de reparar y restaurar en toda la medida de lo posible el daño y el dolor generado. ¿A quién? A todos. No decimos que uno tiene que mejorar, todos tienen que mejorar y todos tienen que ser atendidos en la necesidad. La mayoría de las personas que trabajan en la justicia penal juvenil restaurativa, que hay instaladas en muchísimos lugares del mundo ya, han escuchado que ese joven, un niño muchas veces, que está en problemas con la ley penal, cuando habla, no habla como un agresor, habla como una víctima, porque muy probablemente ha recibido desde que nació en la ley estructurante del convivir las mayores agresiones. Un mundo que se ha agredido y se agrede tanto a sí mismo, un mundo con un impulso de violencia como el que tenemos que tener, requiere de nosotros, las personas de buena voluntad, que nos convirtamos en pioneros de lo restaurativo y empecemos a entrenarnos para cómo dialogar, cómo trabajar desde la no violencia, cómo escuchar la necesidad del otro. Si yo no escucho la necesidad del otro, es probable que decida que le hace falta aquello que no necesita. Y entonces vamos a salir de uno de los grandes espejismos, que son eso de decidir que yo sé lo que el otro necesita. Yo tengo que hablar con el otro para saber lo que necesita. Y entonces nosotros nos vamos a encontrar con que la mayor parte de los procedimientos que tenemos establecidos no es escuchar, sino decidir. Yo sé lo que te conviene, desde el padre, desde la madre, desde la autoridad, y además el castigo está confundido con el método de corregir un error. Cuando nosotros queremos que algo no vuelva a ocurrir, la pregunta correcta cuando algo sucede no es quién fue. La pregunta correcta es, ¿cómo hacemos todos, incluido el que fue, para que esto no vuelva a suceder? Cuando invertimos de verdad la pregunta y dejamos de creer que nosotros tenemos que buscar a quien fue y castigarlo, porque eso va a corregir. ¿Qué va a corregir el castigo? ¿Quién ha visto que corrige el castigo como no sea por un tiempo y por el miedo? Las conductas que de verdad no cambian por la violencia.
porque lo que se hace por violencia y por obligación, para que se siga haciendo, tengo que vigilarlo y poderlo castigar. De lo contrario, no lo voy a poder sostener. Los verdaderos cambios son cuando la persona, por todo lo que la hemos acompañado, atendido, escuchado y asistido en los procesos de cambio que ella elige, de verdad cambia, y no cambia para cuando la miran, sino cambia porque decide que es mejor para sí mismo y para los demás. El paradigma punitivo que ve el desenlace del daño en el castigo no sana, no repara, no evita que siga ocurriendo, no beneficia ni atiende a las necesidades de la víctima, ni promueve la atención de las necesidades de la comunidad afectada. Tiende a confundir a la justicia con la venganza. Cuando yo quiero que le hagan todo el dolor que me hizo a mí, yo no estoy pidiendo justicia, yo estoy pidiendo venganza. Cuando Moisés dijo ojo por ojo y diente por diente, trató de limitar el nivel descomunal de venganza con el cual se pretendía ejercer la justicia. Si alguien me había sacado un ojo, yo le cortaba la cabeza. Y entonces dijo, no, si te sacan un ojo, sácale el ojo, pero no la cabeza. Y desde ese entonces todavía no hemos podido superar el espíritu de venganza disfrazado de justicia. El paradigma restaurativo que hace. Permite desaprender la violencia aprendida, permite salir del dolor, permite evitar la reiterancia, enseña a ser responsable, a reponer, a reparar, a reconciliar. Aumenta la prevención de la violencia y de todos los actos que dañan a las personas y no aumenta, no nos equivocamos, y disminuye el miedo en la comunidad. Después lo corregimos, Patricia, seguimos. Actuar restaurando implica saber que somos seres imperfectos, que podemos cambiar y transformarnos, tanto individual como grupalmente. Por ser imperfectos tomamos decisiones que provocan daños y cometemos errores. Es importante que se nos otorgue el derecho a corregir y reparar, tanto en la escuela como en la casa, como en la comunidad. Los errores de los demás que nos dañan deben tener la misma oportunidad. En pedagogía se enseña esto. Decimos que el error forma parte del proceso de aprendizaje. Si castigo por el error, nadie reconocerá haberse equivocado y mucho menos va a poder aprender de ese error. Si alguien dice, ¿quién fue?, con la cara amenazante para castigar, ¿qué va a pasar del otro lado? Todos van a decir, yo no fui. Si queremos de verdad modificar las conductas, tenemos que aprender a aprender del error. Seguimos. Fantástico, Patricia, estamos bárbara con el tiempo. Por eso no te avisé nada. Sí. Aquí ahora nos vamos a trabajar en grupo. Yo no sé qué pasó, pero parece que nadie opinó nada ni comentó nada porque María Luz me interrumpió. No hubo comentarios. No hubo comentarios. No hubo comentarios. Estamos todos esperando ir a trabajar en grupo, es por eso. Bueno, fíjense, ¿lo querés explicar, Patricia? ¿Cómo vamos a trabajar en grupo? Sí, la idea es que nos vamos a juntar en grupos de A4. Somos 90 personas en este momento, 91, y vamos a tener un tiempo total de 20 minutos, de los cuales tomamos 5 para presentarnos, decirnos de dónde somos y demás. No se pasen con ese tiempo porque si no después no van a tener para responder. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer en mi ámbito, en donde lo que está a mi alcance, en ese círculo de protagonismo, que sea restaurativo? Explicarle cómo tienen que entrar a los grupos, Patricia. Entran directamente porque yo ahora armo los grupos. Bueno, bienvenidos, parece que ya estamos todos. ¿Cómo le fue? Ahora vamos a escuchar entonces a los grupos. Patricia, ¿le decimos cómo pueden actuar?
simplemente desmuteándose o directamente en reacciones. Fíjense que tienen ahí en reacciones, dice levantar la manito. Si ustedes levantan la manito electrónica, se pone la pantalla inmediatamente arriba y a la izquierda y lo vemos enseguida. Así Entonces que, nosotros le damos la palabra y ustedes cuentan lo que conversaron en grupo, porque es lindo ahora hacer el intercambio. Ustedes ya hicieron en el pequeño grupo, ahora en el grande grupo, porque todos juntos podemos más. Acuérdense, construcción colectiva del saber. Estamos esperando las manos. ahí está. Ahí está, una mano. No se puso adelante. Sí, pero aquí vamos con está. la guagua. Ahí está la guagua, está adelante. Y está Lucía también. Bueno, vamos con la guagua, después Lucía. Guagua, te escuchamos. Después de conversar llegamos a la conclusión de que eso que dijo recién este amigo que estaba antes, Alberto. en el diario, claro, hacer las prácticas de todo lo restaurativo en el diario vivir, fundamentalmente con nuestros seres queridos, y ni hablar con los niños de la casa, sean hijos o nietos. Y nos pareció importantísimo difundir qué son las prácticas restaurativas, porque cuando yo misma hice la invitación, a muchísima gente me preguntaba, ¿y qué es eso? Entonces, dar conocimiento y de alguna manera ofrecer ese conocimiento en ámbitos administrativos gubernamentales, cuando se capacita a alguien en el área que sea, para lo técnico de esa área y lo típico de esa área, aprovechar para hablar de esto, para que construyamos relaciones realmente sanas y armoniosas, para después prevenir más que restaurar cuando ya la cosa no da. Entonces, Exacto. Ni hablar del ámbito educativo, social, como decíamos, las iglesias, en tantos ambientes. Eso fue lo nuestro. Gracias, guagua. Bueno, ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que estamos establecer el diálogo adversarial. Es decir, hay muchísimos elementos que aprender y que difundir, pero sobre todo el grupo de Guagua tiene razón, difundir, hacer conocer y empezar por lo que tenemos más cercano, que es nuestra propia casa, ¿no? Gracias. Estaba Lucía. Lucía Elena. La idea es que hablen breve para que haya muchos grupos hasta el horario. No sé cómo estamos con el horario. Estamos pasados. Estamos pasaditos, pero bueno, vamos a seguir unos grupos. Bueno, vamos a escuchar a 2, 3 grupos más. Téngannos paciencia para que podamos hacer el intercambio. Lucía, te escuchamos. Estuve con Adriana Bulaccio y Liliana. Liliana habló de la familia, que puede practicar lo restaurativo ahora sosteniendo la familia, el lar, y desde su mirada a lo interior, mirando sus propios errores y haciendo correcciones, cambios. Y a través de la convivencia con los hijos y con los nietos. Y también habló que inauguró un consultorio de podología y a través de la mirada para las personas más cerca y a través de la mirada del dolor, poner una condición de dolor como una síntesis de las cuestiones que están pasando con la persona. Adriana dice que su tarea se redució porque está jubilada como fonoaudióloga y no puede hacer clases de yoga, pero trabaja esta condición del restaurativo, sobre todo en la familia, especialmente con su nieto de 3 años, de modo a no imponer algo, pero dialogar con ellos, y también siempre pide perdón a ellos cuando habla con un tono de voz que es un tono agresivo,
palabra justa, no culpar, no juzgar, siempre compartir responsabilidades. Y yo hablé de los 3 puntos de mi tarea. Yo soy consejera del Ecobarrio, entonces tengo la tarea de hacer circular la información, construir nudos, trabajar para que las relaciones sean sustentables en todos los ámbitos de esta condición de ecobarrio, no solo en la parte que es de la naturaleza, pero la naturaleza humana. El segundo punto que yo trabajo son los puntos relacionados con la Escuela de Astrología, donde trato de trabajar la idea de que el cielo es bello, no falta nada en cielo, entonces nosotros somos responsables por manifestar belleza en nuestras vidas. Y el tercer punto es el punto de análisis de las cartas astrológicas. Yo siempre tengo algunos puntos de marcar, escuchar, a permitir hablar, reconocer los dones y talentos, los desafíos y convocar para que haga esperanza. Hay posibilidad de cambiar, los cambios son posibles. Gracias, Lucía. Gracias. Muy rico el aporte de todo. ¿Escuchamos otro grupo? ¿Quién quiere? Marcelo Grabois levantó la mano. Marcelo, te escuchamos. Gracias, ¿cómo les va? Bueno, acá estoy con Lorena, figura mi nombre ahí, pero Sí, muchas pero gracias. la vemos. Muy contentos de estar participando aquí. Nosotros estuvimos con Nilsa de Costa Rica, Norma de Buenos Aires y De Patricia, Puerto Rico. Y Patricia de Paraná. Hago una breve introducción y seguramente Lorena va a tener algunas cuestiones puntuales para agregar. En principio todos mencionamos a la familia como el principal ámbito donde uno puede practicar esta conducta restaurativa, ¿no? Después surgieron que el enojo no es propicio para aplicar una técnica de este tipo, más bien inhibe la actitud restaurativa. Y por otro lado, conscientes de que gran parte de los conflictos surgen por la baja autoestima, en acciones de conducción surge como una herramienta la valoración y el estímulo a cada uno de los integrantes, la valoración de cada una de las personas que integran el equipo de trabajo, y esta actitud de valorar profundamente a cada una de las personas permite asumir los errores como oportunidad de aprendizaje, ¿no? Esto a modo de síntesis de las ideas que fueron surgiendo de las distintas exposiciones. Gracias. Gracias. ¿Algo más? Es importante lo que... ¿Vos querés decir algo, Lorena? No, que nos llamó todos fue un punto de encuentro esto de la familia. Bueno, en nuestro caso hacíamos comentarios del tiempo que hacía que te conocíamos, y yo decía que la primera vez que escuché estas palabras fue hace 23 años más o menos, y que a mí me parecía que era algo de otro planeta, y cómo con el paso del tiempo es algo que ya no es habitual, que lo podemos ver la transformación. O sea, en nuestro caso venimos de familias bastante disfuncionales, entonces esto de desaprender modos de comunicarnos fue un acto consciente desde que encargamos nuestros hijos, que nuestra hija mayor ya tiene 17, casi 18 años. Entonces es así, o sea, es algo que se puede cambiar, que se puede trabajar, y que genera sus frutos a corto plazo. O sea, ¿quién no va a estar conmovido con una invitación a llevarse mejor, a consolidar lazos, a vivir en paz? Sí, gracias Lorena y Marcelo, es muy importante lo que comentaron. A mí me gustaría marcar 2 cosas. Primero, el enojo muestra que tengo que ver qué necesidad mía
qué es lo que me está pasando a mí. Y entonces algunas veces el foco para afuera, otras veces el foco para adentro, ¿no? Y es importante esto de saber que todos somos seres de aprendizaje y todos nos equivocamos. Y simplemente cuando algo no está bien, como hace el pintor cuando está pintando el cuadro, salió un trazo incorrecto, no dice, ay, por mi culpa, por mi gran culpa, no, no, no. Simplemente le pinta blanco y vuelve a hacer el trazo hasta que le salga bien. Esto de reconocer que somos seres que aprendemos y por lo tanto nos va a salir una vez mal y otra vez bien, y darnos la oportunidad de corregir y de corregir amorosamente entre todos, lo que nos hace salir por completo de la acusación, del juicio y de la condena, que es lo que hemos aprendido. Por eso es tan importante desaprender, y es lo primero que dijimos en la charla. Gracias. Hay un comentario que escribió Mariana Busso, que lo leí justo porque me salió, que me pareció muy interesante. Mariana dijo, no sé si tendré tiempo, pero me gustaría marcar algo sobre que nosotros vimos cuáles son las necesidades insatisfechas que tienen las personas cuando estamos tratando dentro de la casa o dentro del ambiente de trabajo los conflictos. Y esto requiere no solo escuchar la necesidad, no decidir yo qué necesitan, ¿eh? Hay una diferencia gigantesca entre hablar del agua y mojarse. Bueno, la misma hay entre creer que yo tengo que decidir qué necesitas. Le tengo que preguntar al otro qué necesita, y cuando el otro me comunica, tratar de resolver esa necesidad, porque si no nos atendemos las necesidades mutuas, nunca vamos a poder realmente restaurar, porque restaurar es generar en el otro también la confianza, y si el otro no ve nunca atendida su necesidad, porque nosotros siempre sabemos todo y nos colocamos en la simetría del poder, entonces, ¿cuál es la necesidad? Y algunas veces darle el tiempo de que se dé cuenta de qué es lo que necesita, porque algunas veces no sabemos qué estamos necesitando. Todo esto requiere del cuidado que Maturana llama el amor, del cuidarnos unos a los otros, de contenernos y darnos la oportunidad, no la primera oportunidad y entonces quedás cancelado porque te has equivocado y no sos capaz de, sino la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta oportunidad. Vamos a seguir siendo imperfectos por largo tiempo, es hora de que aprendamos a manejar nuestra imperfección sin el odio, sin el castigo. Alguien más faltaba, ¿no? Y ya si querés cerramos. te leo, Martita, y te hago un aporte de la comunicación no violenta, pero un aporte me parece necesario, que es en relación a las necesidades, también poder preguntarnos qué necesitamos nosotros, ¿no? Exacto. A veces nos olvidamos de preguntarnos qué estamos necesitando. Es una pregunta que no suele ser frecuente y que es básica para poder comunicarnos, entre otras cosas. Te leo rápidamente. Sí. Rochi dice, autoconocimiento, salir del juicio, salir del personaje de víctima. Patricia Lioy dice, es importante valorar al otro, respetarlo y escucharlo sin interpretar. Mónica Sachi dice, en los procesos de trabajo y en las instituciones, no marcar lo que está mal o no funciona. Procurar ver qué potencialidades tenemos. Esperamos un minutito, María Luz, una cosa. Mónica hizo referencia a algo que es muy importante, que es una de las grandes herramientas de esta vida restaurativa, que tiene que ver con el diálogo apreciativo. El diálogo apreciativo empieza reconociendo lo logrado, lo que se ha conseguido, y después de marcar lo que está bien, lo que está logrado, después con esa energía, con ese reconocimiento y con esa fuerza, hablar de lo que todavía no está alcanzado, sin condena, simplemente diciendo cómo hacemos para que esto no siga así. Y siempre recuerden que la transformación de los conflictos es hacia el futuro, pero ocurre en el presente y planea en el futuro. Cuando vamos para atrás, investigamos quién fue, qué lo hizo, cómo lo hizo, ¿saben qué estamos buscando? Condena, castigo, prisión. Cuidado, cuando transformamos es hacia adelante, no hacia atrás. Muy importante.
nos vamos ubicando en la palmera y nos despedimos. Nos ubicamos porque ya ha pasado totalmente el horario. Ha sido una fiesta, les agradezco a todos realmente el aporte, y bueno, las próximas veces vamos a tratar de que los aportes sean aún mayores. Hay alguien que hace corazoncito, sí, corazoncito para todos. Realmente. Apagamos la llama, mamá. Apagamos la llama, gracias. Una cosa que mientras apagamos la llama quiero decirles, la Escuela de Expansión de la Conciencia va a continuar brindando estos encuentros. Es importante que si quieren recibir información, nos pueden escribir al mail, al Facebook, tenemos todos los canales abiertos. Eso por un lado. Por el otro, este es el momento en donde nosotros nos acercamos, cuando las charlas son presenciales, abrazamos y le damos un regalito a quienes estuvieron sosteniendo este espacio, y en este caso es Marta y es Patricia también profundamente, y es todo el grupo de la Escuela de Expansión de Conciencia, pero particularmente a Marta queremos enviarle todos los regalos cósmicos posibles, porque así lo mandamos, y un abrazo virtual, y ahí recibe Martita, recibe y reparte. Recibo, gracias. Y un abrazo profundo virtual a todos y a todas los presentes. Agradecemos profundamente su presencia y el sostenernos en este tiempo y en este espacio. Gracias. Gracias. Nos vemos.